Bueno, continuando con los videos, en esta sección vamos a ver cómo hacemos el envío de correos a través de nuestra API con Laravel. Y Laravel utiliza, como ya sabemos, algunas de las dependencias de Symfony. Y para el envío de correos utiliza el Swift Mailer, ¿sí? El Swift Mailer tiene algunos drivers para el envío de correos, entre esos está HTTP, Mailgun, ¿sí? Entre otros que, que tenemos listados. Para este proyecto vamos a utilizar Mailgun, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a mover pues nuestra tarjetita que se quedó ahí. Ok. Entonces la movemos acá a In Progress y vamos a crear nuestra rama, ¿no es cierto? Que es la 34, ¿sí? Correos o emails, vamos a ponerle, ¿sí? Para que sea cortita. Entonces nos movemos a esta rama y para empezar vamos a instalar la librería Guzzle, que es una dependencia para HTTP. Entonces ejecutamos nuestro comando composer y esperamos que se instale. Debería tomar mucho tiempo. Mientras eso se va instalando, nosotros vamos a ir creando una cuenta en Mailgun, ¿sí? Mailgun es un servicio a través del cual nosotros podemos enviar correos electrónicos, ¿sí? Entonces, si no tienen una cuenta, ustedes pueden crearse ingresando a mailgun.com y van a poder crearse una cuenta, tienen que activarla y una vez que ya la activan, inician sesión, ¿sí? Y vamos a tener una pantalla como esta, ¿sí? Eh, una de las cosas que nos ofrece Mailgun es que aquí si venimos a Sending Domains, nos ofrece un sandbox, ¿sí? Como un dominio de pruebas, ¿sí? Y en este dominio de pruebas, nosotros, para empezar, tenemos que configurar, si ven aquí en la parte derecha, recipientes autorizados. Ustedes aquí pueden poner hasta 5 direcciones de correo, los cuales van a ser recipientes autorizados, pues. Entonces, una vez que ustedes ponen aquí, por ejemplo, yo he puesto aquí mi correo, entonces me llega a mí una notificación de Mailgun. Yo tengo que aceptar que quiero ser un recipiente de esta bandeja de pruebas y entonces solo ahí van a poder enviarse los correos, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo la configuración para que nuestra aplicación pueda enviar los correos a través de Mailgun, ¿sí? Entonces para empezar vamos a editar las variables de entorno, ¿sí? En el archivo que está en el punto .env y vamos a cambiar el mail driver, ¿sí? Por Mailgun, ¿sí? Ahora ya se instaló, ¿sí? El Guzzle. Entonces abrimos nuestro punto .env. Recuerden siempre que el punto .env no se debe subir a- ¿sí? al GitHub, ¿sí? No debe estar versionado, ¿sí? Debe ser ignorado. Entonces cambiamos el main driver por Mailgun, ¿sí? Y agregamos dos variables de entorno aquí, ¿sí? Entonces voy a agregar por aquí. Y aquí en domain y secret tenemos que copiar lo que nos da acá sí, el Mailgun. Entonces
si vamos a API de Mailgun, si venimos aquí en PHP, entonces aquí nos da el API key. Bueno, esto pues normalmente es, es secreto, ¿sí? En este caso yo voy a, se los estoy mostrando, pero enseguida que termino de hacer el video eh, puedo resetear este API key, ¿sí? Por seguridad. Ustedes no deben compartir este API key con nadie, ¿sí? Y en el Mailgun domain ponemos el dominio, ¿sí? El que tenemos aquí, ¿sí? Entonces este es nuestro dominio de pruebas, el sandbox, ¿sí? Que nos da el Mailgun. Entonces lo ponemos por acá, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar que en el config services tenemos estas opciones, ¿sí? Si no las tenemos, entonces tenemos que agregarlas. Entonces venimos a config services mailgun, ¿sí? Entonces tenemos domain, ¿sí? Esto quiere decir, ¿sí? Si ven que utiliza este método env, quiere decir que va a tomar la variable mailgun domain que está aquí en el env, ¿sí? Y el secret, mailgun secret, endpoint, va a tomar el mailgun endpoint y por defecto utiliza api.mailgun.net, que es lo correcto. Si necesitamos algún endpoint diferente, entonces tendríamos que agregar acá el nombre de esta variable, ¿sí? Por ahora pues está correcto el default, ¿sí? api.mailgun.net, entonces no hace falta que lo agreguemos acá. Ok, entonces para ver más detalles sobre las configuraciones adicionales que tiene el video correo, pues siempre está la documentación de Laravel, que está en la referencia, ¿sí? Al inicio de cada una de las secciones. Yo voy aquí, pues, es bastante extensa la sección, estoy haciendo como siempre un resumen, ¿sí? De las cosas más importantes. Entonces vamos a crear un email, ¿sí? Vamos a crear primero una clase, ¿sí? Que nos va a permitir eh, configurar un email, ¿sí? Entonces, para crear nuevos emails, ¿sí? Ejecutamos php artisan make mail y le damos el nombre a esta clase, ¿sí? El mail que vamos a enviar es para cuando le vamos a enviar un mail al autor de algún artículo que recibe un comentario, ¿sí? Entonces en este caso le estoy llamando a esta clase new comment, ¿sí? Make mail new comment. Entonces ejecutamos, ¿sí? Esto, como ven aquí, nos crea una nueva clase, ¿sí? Y esta clase es la que vamos a ir completando según lo que nosotros necesitamos y mientras vayamos configurando lo que tenemos por acá. Entonces, el correo que vamos a enviar es, como les decía, sobre un nuevo comentario, ¿sí? Entonces, para poder utilizar ese nuevo comentario que se va a crear, nosotros podemos crear aquí una propiedad comment, ¿sí? Tiene que ser public, y aquí en el controlador, ¿sí? Inicializamos esta variable, ¿sí? Entonces this comment igual comment, ¿sí? Aquí bueno, nos dice que actualicemos el php-doc, simplemente alt enter, ¿sí? Y lo agrega aquí a los parámetros que recibe el constructor. Bien, entonces en el build, ¿sí? El build es el método más importante aquí, y este lo que hace es referirse a cuál es la vista que va a ser renderizada, digamos, en el correo, ¿sí? Cuál es la vista que va a ser utilizada en el correo, ¿sí? Entonces aquí le estamos dando emails, comments, new. Esa vista aún no existe, ya la vamos a ir creando, ¿sí? Pero antes, em, para, para crear ¿sí? Esta vista,
tenemos siempre las vistas van a estar aquí en el directorio resources, ¿sí? Views, ¿sí? Y aquí van a estar todas las vistas. Entonces, este emails comments new está haciendo referencia al directorio emails que debe estar dentro de views. Entonces, dentro de views vamos a crear este emails, ¿sí? Y dentro de esto, ¿sí? Siempre es recomendable tener todo lo que es de emails dentro del directorio emails. Y dentro de eso tratar de ordenar los emails según la entidad o las acciones que vayan a realizarse. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo archivo, ¿sí? Este archivo lo vamos a llamar new.blade.php, ¿sí? Y aquí vamos a escribir la plantilla, ¿sí? O el HTML de nuestro email que vamos a enviar, ¿sí? Eso lo vamos a hacer enseguida. Entonces, hay que configurar, ¿sí? Algunos parámetros, ¿sí? Para el envío del correo. Entonces, para configurar el campo from, ¿sí? Que irá en el correo, tenemos dos maneras. La primera es dentro del mismo build, ¿sí? Del método build, utilizar el método from, ¿sí? Y ahí le damos alguna dirección de correo desde la cual queremos que le aparezca al usuario, ¿sí? Que le ha llegado un correo. Otra es configurar, ¿sí? Esto podría ser para algún mail específico que queremos que se envíe de alguna dirección específica, ¿sí? Por eso se lo pone directamente en el build. Pero para poder hacerlo de forma global, tendríamos que hacer la configuración en el env, ¿sí? Que ya tenemos. Entonces en el env ponemos el mail from address, mail from name. Si venimos de nuevo a nuestro env, ¿sí? Tenemos el mail from address, no tenemos nada, entonces nosotros le vamos a poner un genérico, ¿sí? Uno de ejemplo, ¿sí? Aunque esto no existe, pero como se lo va a enviar a través de Mailgun, por ahora va a funcionar. Sin embargo, siempre es recomendable que se lo haga desde algún correo que sí exista, ¿no? Y en from name, si ven acá, ¿sí? Tiene este dólar y entre llaves app name. Lo que hace esto está haciendo referencia a una variable de configuración. Si venimos a config app, ¿sí? Aquí tenemos este app name, ¿sí? Y lo va a poner como default el blog. Entonces, una vez que tenemos ya el env configurado, ¿sí? Podemos venir justamente al config, config mail, ¿sí? Que está por acá. Y aquí vamos a tener la sección from, ¿sí? Aquí es donde está todo lo correspondiente al envío de correos. Entonces el driver, ¿sí? Coge el mail driver, pero por defecto es SMTP, ¿sí? El host, el, el puerto, ¿sí? Y aquí tenemos el from. Entonces from address y tenemos ¿sí? Que va a coger el mail from address de acá, ¿sí? Y por defecto va a enviarse con un hello@example.com. ¿Sí? Esto nosotros lo podríamos configurar de todas maneras a algo que corresponda a nuestra aplicación. Y el name igual, ¿sí? Mail from name, ¿sí? Va a coger en este caso el app name, ¿sí? El app name en este caso no está, esto de aquí, pues no hace referencia acá, ¿sí? Se me cruzaron un poquito los cables. Lo que está haciendo, hace un rato dije que hacía referencia acá, pero no, cuando lo ponemos de esta forma, estamos haciendo referencia a una variable aquí dentro del env mismo, ¿sí? Está haciendo referencia a este app name que está aquí. Entonces aquí en lugar del Laravel puedo decirle el blog de Chalo, ¿sí? Entonces
eh, está haciendo referencia a esta variable de aquí. Y este de aquí está haciendo referencia igual a acá, ¿sí? Y por defecto igual le va a poner un blog, ¿ya? Em, ok, entonces tenemos ahí configuradas estas variables, ¿sí? Y ahora vamos a seguir configurando la vista, ¿sí? Y tenemos ya nuestra clase, tenemos nuestro build, ¿sí? Y tenemos creado ya este archivo, ¿sí? Dentro de views, emails, comments, new, Blade, PHP. Blade es el motor de plantillas que utiliza Laravel, así como Symfony utiliza el Twig, ¿sí? Y otros frameworks utilizan diferentes motores de plantillas. Laravel utiliza Blade. Si quieren saber más detalle, aquí está la referencia a Blade dentro de la documentación de Laravel. Entonces, por ahora, ¿sí? Nuestra plantilla, nuestro correo, va a tener un HTML sencillo, ¿sí? Va a tener un body y va a tener un H1 diciendo: hola, tu artículo ha recibido un nuevo comentario, ¿ya? Entonces, tenemos ahí configurado nuestra plantilla para nuestro correo. Y aquí también se menciona que podemos utilizar un view, ¿no es cierto? Como va a ser un HTML, o podemos utilizar la versión que sea de solo texto plano, ¿sí? Poniendo la opción text, emails, comments, ¿sí? En este caso va a ser referencia a una vista que se va a llamar new plane, ¿sí? En este caso debería contener únicamente texto plano, nada de etiquetas HTML, porque todo se va a renderizar así de manera literal, ¿sí? Entonces vamos a enviar el correo, ¿sí? Y vamos a comprobar que lo que estamos haciendo ahora, las configuraciones funcionan, y luego vamos viendo todo el resto de opciones que tenemos. Entonces, el correo que vamos a enviar, decíamos, es, eh, vamos a enviar un mail al autor del artículo siempre que alguien escriba un nuevo comentario, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que vamos a enviar un mail cuando se crea un comentario. Entonces vamos a controllers, comment controller, ¿sí? Y tenemos el store. Aquí es donde se crea un nuevo comentario, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Bueno, ya tenemos el validate, se está creando el nuevo comentario, y simplemente añadimos esta línea, ¿sí? Hacemos referencia al facade de mail, ¿sí? Entonces importamos, ¿sí? Se importa, fíjense, el facade, ¿sí? De mail, y aquí le decimos to, ¿sí? Mail to article user. En este caso estamos diciendo que lo va a enviar a este usuario. Esto automáticamente, ¿sí? Sabe que user es una entidad, ¿no es cierto? Un modelo. Entonces va a extraer de aquí la propiedad email, ¿sí? Y a ese correo es el que lo va a enviar, ¿sí? Y ahí llamamos al método send. En este caso, new comment hace referencia a la clase, ¿sí? Mailable, ¿sí? Que hemos creado aquí. Y, ¿sí? Le pasa el comment que acabamos de crear. En este caso tenemos que importar la clase newComment, ¿sí? Y con eso tendríamos suficiente. Algo que noto aquí es que esto no está utilizando el comment resource, ¿sí? Deberíamos utilizar siempre el comment resource aquí, ¿sí? Y con eso deberíamos tener, está importado ya ahí el comment resource, ¿sí? Entonces tenemos ahí, de paso, voy a corregir acá, no sé en qué momento no, ¿sí? No, dejó de utilizar el comment resource. Entonces para el show, ¿sí? Y para el store deberíamos utilizar el comment resource. El update no está implementado aquí, y el delete tampoco, asumiendo que los comentarios y no se pueden actualizar ni borrar. Entonces, con eso tenemos, ¿sí? Esta es la línea que va a enviar el correo cada vez que se crea un nuevo
comentario, ¿sí? Em, si queremos, podemos agregar también sí, una copia a los recipientes poniendo en el mail to, ¿sí? El cc y el método bcc y luego enviar, ¿sí? Llamar al método send, ¿ya? Ahora, em, cuando enviamos, cuando estamos, digamos, en un ambiente de desarrollo, ¿no es cierto?, local, no queremos que los correos se envíen a los recipientes verdaderos, ¿sí? Y porque pues, vamos a estar haciendo pruebas y no nos conviene pues, ¿no? que les lleguen a los destinatarios reales. Aquí el Mailgun nos ofrece, como ya vimos, el sandbox. Y el sandbox está limitado a 5 usuarios autorizados, ¿sí? En caso de que intentemos enviar a algún usuario, ¿sí? Algún correo que no está dentro de esa lista de 5, entonces nos va a devolver un error diciendo que el sandbox tiene que ser solo para los autorizados, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho las configuraciones en el Mailgun, ¿sí? Tenemos todo listo, pero si intentamos, ¿no es cierto?, crear ahorita, vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Eh, Aquí tenemos ya el endpoint para crear un comentario sin método post, localhost 8000 API articles 1 comments. Entonces vamos a hacer un comentario sobre el artículo 1, ¿sí? Para asegurarnos que tenemos una sesión activa, ¿sí? Voy a iniciar la sesión. Aquí no me está devolviendo. Veamos qué le pasó por aquí. Veamos aquí. Me dice algo que no le gusta por aquí. Es el espacio en blanco, ¿sí? Entonces esto tiene que ir entre comillas aquí, eso es. Entonces ahora sí, entonces siempre que tiene espacios en blanco, sí tiene que estar entre comillas. Aquí yo me he olvidado de poner las comillas. Entonces ahora sí tenemos un token, ¿sí? ¿Cómo me di cuenta? Pues al ver acá en el servidor, ¿sí? Entonces aquí me estaba lanzando este error, ¿ya? Eh, Ahora sí, entonces actualizamos el token por aquí. Enviamos, ¿sí? Se toma un tiempito y nos dice que bad request. Ok, lo que esperábamos, ¿sí? Un error, porque estamos intentando enviar un correo, ¿sí? A una de las direcciones que no están autorizadas, ¿sí? Entonces fíjense el error que dice sandbox subdomains are for test purposes only. Please add your own domain or add the address to our authorized recipients, ¿sí? Entonces no podemos enviarlo. En este caso está intentando enviar el correo, ¿sí? Si es que vemos en nuestra base de datos, estamos haciendo un comentario sobre el artículo 1, ¿sí? El autor del artículo 1 es este de aquí, ¿sí? Que tiene este correo. Y este correo yo no lo tengo en mi sandbox, entonces no me permite enviarlo. El único correo al que me permite enviar mi sandbox es a chalosalvador@gmail.com, ¿sí? Entonces, para evitar estos problemas y verificar que se envían los correos correctamente, podemos configurar un to universal, ¿sí? Y esto lo podemos añadir en el config mail PHP. Entonces añadimos el to address, ponemos
un to universal y un nombre igual universal. Entonces venimos acá a mail, ¿sí? Podemos agregarlo aquí debajo del from y vamos a decirle que se va a enviar siempre a chalosalvador@gmail.com, ¿sí? Y aquí vamos a decirle desde quién, desde Chalo Salvador, por ejemplo, ¿sí? Siempre va a ir a esa dirección, en este caso, ¿sí? Eh, Podemos también sí, escribir una variable aquí de entorno y utilizarla así como se lo está utilizando en el from, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Volvamos a intentar de nuevo, ¿sí? Siempre que hacemos cambios aquí, tenemos que reiniciar nuestro servidor. Entonces voy a detenerlo, voy a volver a arrancarlo, ¿sí? Y vamos a intentar el envío de este correo nuevamente. Se toma un tiempito, ¿sí? Para estos casos, ¿sí? En este caso se está demorando un poco porque además de crear el comentario, está intentando enviar también este mail y eso hace que la respuesta se demore un poco. Sin embargo, en la documentación del Laravel está la opción de cómo enviar esto a una cola de trabajos, ¿sí? Y que esto se ejecute en segundo plano y que no demore la respuesta hacia el cliente, sino que se cree el comentario, le responde el cliente y en segundo plano se queda enviando el correo, ¿sí? Y de esa forma la respuesta es más rápida, ¿sí? En este caso ya se envió, bueno, se creó el comentario, ¿sí? No nos botó ningún error, ¿cierto? 201 created y en teoría el, el email debe estar en camino, ¿sí? Eh, Démosle un tiempo a que nos llegue el correo, ¿ya? Mientras tanto, explico algo por acá también interesante del Mailgun. Si el Mailgun, además de servirnos como un servidor de correos, ¿no es cierto?, para enviar estos correos, también nos permite hacer un seguimiento a estos correos que hemos enviado. Entonces, si venimos aquí a Domain Settings, aquí en la sección de Tracking, ¿sí? Una vez que se cargue, sí, podemos configurar, decir que hay un problema cargando esto. Vamos a intentarlo de nuevo. Veamos por acá. Sí, aquí fíjense, ya nos llegó el correo. ¿Desde quién? Desde el blog de Chalo. El title, el subject es New Comment. Y nos dice, hola, tu artículo ha recibido un nuevo comentario. Genial. Veamos desde quién, postmaster@blog.com. ¿Sí? Todas las variables de entorno que hemos configurado están funcionando, ¿sí? Ahora, lo que quiero mostrar acá, ¿sí?, es que nosotros podemos aquí, fíjense, click tracking, open tracking, ¿sí? Esto lo que hace es añadir, ¿sí?, un, eh, un seguimiento, ¿sí?, en nuestros correos, ¿sí? Y cuando el usuario haga clic en algún link en nuestro correo, el Mailgun nos los va a indicar. Entonces, activamos esta opción, ponemos Save, y lo mismo para la opción de Open Tracking, ¿sí? Para saber qué usuarios han abierto los correos que hemos enviado, ¿sí? Y saber pues qué alcance y qué aceptación tienen nuestros correos, ¿sí? Entonces encendemos estas dos opciones
Esto, cuando lo estamos haciendo con el sandbox, simplemente lo hacemos así de sencillo. Cuando tenemos ya un dominio personalizado configurado ya en el Mailgun, entonces aquí tenemos que añadir un CNAME a los DNS de nuestro dominio, ¿sí? Que eso ya depende de cuál servidor de dominio tengan contratado, ¿sí? Simplemente se le agrega un CNAME, ¿sí? Que nos indica el Mailgun, ¿sí? Por acá en DNS Records, aquí en Tracking Records, nos dice cuáles son los DNS que tenemos que agregar al, al dominio. Ahora, eh, sí, vamos acá al ascending, ¿no es cierto? Si vamos a logs, en logs, el Mailgun nos va a decir, fíjense, tiene ya, sí, se envió el correo, ¿sí? Entonces primero, no quiero ver el detalle todavía, ¿sí? Este fue el que intentamos enviar hace un rato, ¿sí? Nos dice que fue rechazado, ¿sí? Porque lo intentamos enviar a una dirección que no, ¿sí? A adminprueba.com, pues no. Pero ahora que lo enviamos a Charo Salvador, ese sí nos acepta, ¿sí? Ahora vamos a intentar de nuevo enviar, ¿sí? Ahora que ya activamos el tracking, voy a crear un nuevo comentario sobre el artículo 1, ¿sí? Se va a enviar y vamos a... ahorita estoy con una conexión bastante lenta y por eso es que se está tomando este tiempo, no debería tomar en realidad mucho más tiempo, ¿sí? Aquí fíjense, ya me llegó, lo abro, ¿sí? Bueno, quizá antes de abrirlo vamos a ver acá el Mailgun, seguimos en logs. Aquí al Mailgun tenemos que configurarlo también en la zona horaria, ahorita está adelantado una hora. Tenemos que configurarlo aquí en settings, nos da para ver la zona horaria y le configuramos en la que corresponda a nosotros. Entonces fíjense, está de nuevo aceptado, entregado, ¿sí? Ahora si yo vengo acá, abro ese correo, venimos por acá de nuevo y esperamos que se cargue. Justo se puso la conexión lenta. Y fíjense, ahora me dice, abrió, ¿sí? Chalo Salvador abrió el correo que le llegó y nos da, fíjense, todos los detalles, desde que el cliente, la dirección del receptor, los headers que están por ahí, ¿sí? Y incluso, fíjense, geolocation, ¿sí? Desde dónde lo abrió. Entonces podemos hacer un seguimiento pues, bastante detallado de lo que pasa con los correos que enviamos a nuestros usuarios. Entonces tenemos ya nuestra aplicación enviando correos. Eh, Ahora, otra opción, ¿no es cierto? En lugar de hacer esta configuración del to universal, podemos también utilizar otro servicio como el Mailtrap. Si ustedes ingresan a mailtrap.io, crean una cuenta y el Mailtrap les da todas las configuraciones o digamos las credenciales que deben ustedes configurar para habilitar, ¿sí? Esta vendría a ser una bandeja de entrada ficticia, ¿sí? Y todos los correos que se envíen a cualquier usuario van a ser atrapados, ¿sí? En esa bandeja de entrada ficticia, ¿sí? Ustedes pueden ver pues, más detalle o lo puedo explicar quizá en otro video específico para eso. Pero por ahora, con estas opciones que hemos configurado, funciona bien. Ahora, sería interesante que nos diga pues a qué artículo le dieron un comentario, ¿no es cierto? Y quizás saber en el mismo correo cuál es el comentario que recibimos. Entonces podemos pasar variables a la vista, ¿sí? En este caso tenemos ya nuestra clase, hemos agregado este public comment y lo configuramos ya en el constructor. Esto es suficiente para pasar variables a nuestra vista. Entonces aquí
podemos ya utilizar esta propiedad comment que tenemos acá. Entonces, en nuestra vista, simplemente podemos agregar esta, ¿sí? Donde tenemos aquí la vista. Y entonces, las dos llaves, ¿sí? Esta doble llave, indica que tiene que interpretar, ¿sí? A la final Blade luego es interpretado por el motor de PHP y al final convertido todo en HTML, ¿no? Entonces estas doble llaves les indican que lo que está dentro debe ser interpretado por PHP. Y aquí utilizamos directamente ya comment y accedemos al texto de ese comentario, ¿sí? Entonces veamos qué pasa. Sí, vamos a cambiarle aquí sí, otro. Estoy cambiando mal, es acá en el body, perdón. Entonces vamos a ponerle un texto, ¿no es cierto? Buen artículo. ¿Sí? Enviamos. Y ahora la idea es que nos llegue: hola, tu artículo ha recibido un nuevo comentario, ¿sí? Y el texto de ese comentario que acabamos de recibir, ¿sí? En este caso se creó ya el comentario, ¿sí? Enseguida nos debe llegar ya el correo, ¿sí? Desde el Mailgun. Vamos a darle un tiempo que llegue. Entonces esa es la forma más sencilla, ¿sí? Incluyendo aquí estas propiedades en la clase. Para ciertas variables, ¿sí? Que quizás sean específicas, podemos utilizar, así como ven acá, este método with, y en un arreglo poner el nombre de la variable y el valor de esa variable, ¿sí? Por ahora es suficiente con lo que tenemos acá, ¿sí? Pero cabe destacar que se pueden pasar de esta forma también las variables hacia la vista. Podemos adjuntar archivos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos adjuntar un PDF en nuestro mail, podemos hacerlo simplemente añadiendo el método attach, ¿sí? Después de indicar la vista, ¿sí? Veamos acá, ya llegó el correo, ¿sí? Fíjense, ahí ya nos incluye el texto del comentario que habíamos puesto. Entonces, aquí, ¿sí? Para adjuntar un archivo, agregamos el método attach. Aquí le pasamos el path hacia el archivo PDF que queremos enviar, ¿sí? Y como segundo parámetro le da un nombre, ¿sí? Específico a cómo va a irse ese PDF y el mime type, ¿sí? En este caso va a ser un PDF, entonces application PDF. Ahora yo en el storage por acá, dentro de app public, aquí solo tengo las imágenes de mis artículos, pero yo quisiera pues agregar aquí algún PDF. Entonces vamos a ver por acá y vamos a agregar este PDF, ¿sí? Dentro de public. Entonces le vamos a dar aquí un nombre, ¿sí? Lo vamos a agregar y aquí le hacemos referencia de esa forma. Entonces Laravel API creation.pdf y le vamos a dar un nombre con el que se va a ir al adjunto, ¿sí? Ahora intentamos enviar el correo. Le damos un tiempito a esta conexión lenta. Mientras tanto podemos hacer una pequeña celebración porque todo va funcionando perfecto. Y mientras eso se envía, ¿sí? Seguimos por acá. Podemos incrustar imágenes también en nuestro HTML de nuestro correo, ¿sí?
Entonces, veamos, se está demorando. Para incrustar una imagen en nuestro correo, simplemente añadimos la etiqueta img, HTML, en el src, utilizando la doble llave, damos message. ¿Sí? Message es una variable que se pasa automáticamente a la plantilla. ¿Sí? No le estamos pasando acá y no hace falta que lo pasemos de ninguna forma. Simplemente ya se lo incluye por defecto. ¿Sí? Y message nos da este método embed. Y aquí le damos el path hacia la imagen que queremos enviar. Entonces, sí, como explico acá, ¿sí? Si la imagen está en nuestro storage, entonces path to image sería algo como storage imagen.jpg. ¿Sí? En este caso vamos a incluir la imagen que está asociada con nuestro artículo. Entonces podemos decirle comment article, ¿sí? Recuerden, ya tenemos aquí hecho nuestras relaciones. Entonces comment pertenece a un artículo y un artículo tiene una imagen, ¿sí? Y la imagen está almacenada aquí, ¿verdad? Entonces, como está en el storage, ¿sí? Aquí debemos a esto concatenarlo, ¿sí? Con storage slash, ¿sí? Y lo concatenamos de esa forma. Recuerden, esto es PHP, en PHP se concatena con el punto. Bien, y ahora nuestro correo debería recibir un adjunto como PDF y además mostrar la imagen que pertenece a ese artículo, que va a ser una de las que están aquí almacenadas. ¿Ya? Entonces, aquí al fin se ha creado, ¿cierto? Abrimos este nuevo que nos llegó y tenemos, fíjense, el documento PDF ya adjunto. Ahora vamos a crear uno nuevo. Y el siguiente mail que nos va a llegar va a tener al documento adjunto. ¿Sí? Fíjense el nombre que recibe aquí. Y sí, es este que le pasamos al parámetro as. ¿Sí? No tiene el nombre original, Laravel API Creation PDF, sino el nombre que le demos por acá. Bien. Entonces, mientras le damos tiempo a esto que se envíe, esta parte es súper interesante, ¿sí? Es sinceramente bastante feo. Muchos podrán corroborar que es feo escribir el HTML para los mails especialmente, porque los clientes de mail, pues todos se comportan diferente y en algún lado va a salir bien, en otro lado no va a salir bien. Y el Laravel nos da una opción, ¿sí? Para simplificarnos bastante la vida en cuanto a esto. Em, y lo que nos da es este Markdown. ¿Sí? El Markdown es una forma de escribir, digamos, escribir texto plano prácticamente que luego es convertido a HTML. ¿Sí? Entonces, para no usar el HTML como lo estamos usando acá, podemos ejecutar el comando cuando creamos el mail, ¿sí? New comment, y le pasamos como parámetro, como argumento, markdown igual email, ¿sí? Y el nombre donde queremos que se cree el markdown, ¿sí? Entonces se va a crear aquí mismo, ¿no es cierto? En este caso no lo voy a ejecutar porque ya tengo la clase new comment, ¿sí? Entonces ahí probablemente me da algún error, ¿sí? Pero simplemente se va a crear este archivo automáticamente y en lugar de utilizar HTML vamos a utilizar el Markdown. Entonces, en lugar de utilizar el view, vamos a utilizar ahora el Markdown. Entonces aquí, en lugar de view, Markdown, ¿ya? Y el Markdown, ¿sí? Cuando ejecutamos este comando directamente, nos va a crear un archivo como este de aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué tal. Si es que lo copia bien.
que no suele copiarlo muy bien, ¿no es cierto? Tenemos el hola, ¿sí? Luego tenemos el comment text. Aquí voy a mostrar algunas diferencias que hay, ¿sí? Voy a acomodar todo esto por aquí. Y bien, ahí creo que estamos. Entonces voy a explicar en qué consiste este Markdown. Eh, esto, eh, esto es parte de los componentes que utiliza el Laravel. Ya vamos a ver más adelante más detalle de esto, ¿sí? Entonces lo único que nos dice esto es que el mensaje empieza aquí y termina aquí, ¿ya? Este hash que ven acá, ¿sí? Quiere decir que va a ser un equivalente a un H1, por ejemplo, ¿sí? Este doble hash es un H2, ¿sí? Entonces texto más grande como un título, texto un poquito más pequeño, y esto vendría a ser un texto común, ¿bien? Aquí estamos incrustando una imagen, ¿sí? En lugar de utilizar la variable message, porque la variable message no existe aquí en el Markdown, pero lo podemos utilizar o incrustar la imagen de esta forma, ¿sí? Admiración entre corchetes, este vendría a ser el alt, ¿no es cierto?, de la imagen, y entre paréntesis, ¿sí? Entre doble llaves, usamos el método asset, que igual existe directamente en la vista de Blade, y aquí pasamos el path hacia la imagen, ¿sí? Igual este es como el atributo alt de esa imagen. Sí, entonces esta es la forma en la que incrustamos imágenes en nuestro email. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algunos componentes que tiene también la plantilla. En este caso vamos a incrustar un componente botón, ¿sí? Y que en realidad va a ser un link, ¿sí? Con una apariencia de botón, porque no hay botones así en los emails, ¿no es cierto? Pero es un link con apariencia de botón y va a redirigirnos, ¿sí? El URL 4.2, ¿sí? Va a redirigirnos hacia nuestro sitio. Aquí lo ideal es que cuando ya tengamos nuestro front, ¿no es cierto? Y tengamos ya los URLs, ¿no es cierto?, de nuestro frontend. Aquí entonces podemos redirigir ya directamente a alguna de las vistas en nuestro front, ¿sí? Y entonces aquí el, el botón va a tener ¿sí? Ver comentario de este texto. Y abajo pues un despido, ¿no es cierto? Y aquí un sí, gracias. Y aquí incrustamos sí, utilizando el config, ¿sí? App name. Esto lo que hace es acceder a las variables de configuración, las variables de entorno, y poner el app name al final. Entonces, ahora veamos qué pasa cuando enviamos este correo, ¿sí? Lo enviamos, aquí vemos que ya hemos recibido el anterior, ¿no es cierto?, el que incrustaba la imagen. Sí, aparecen como adjuntos ahí, pero en un ratito eso la imagen se descarga y se presenta, ¿sí? Este documento de acá ya se descargó, entonces miren, ya tenemos ahí el documento adjunto en el correo. Y fíjense, tenemos aquí ya la imagen incrustada en nuestro correo, ¿sí? Y además el documento adjunto que se presenta ahí. Sí, entonces esto es el Markdown. Vamos a ver más detalles sobre el Markdown, ¿sí? Y lo explico aquí, ¿sí? Eh, Tenemos así como hemos incrustado aquí este componente button, ¿sí? Tenemos más opciones ahí, podemos pasarle así el URL, podemos pasarle un color, ¿sí? Sí, para que se presente de diferente manera y entonces pueden ser success, primary o error, ¿sí? Si es que
necesitamos cambiarle el color a cómo se presenta ese botón. Tenemos este componente panel, ¿sí? O panel, ¿sí? Que lo que hace es, de cierta forma, resaltar algún elemento, como para si queremos llamar la atención del usuario. Fíjense cómo podemos escribir las tablas, ¿sí? Simplemente es prácticamente, pues, dibujando la tabla con líneas. Aquí pues, no se copió bien, mala suerte. Veamos si es que, si no, pues ya lo corrijo. No, bueno, simplemente le tenemos que decir algo así. Ya, entonces a esto lo podemos alinear, que se vea ya más como una tabla aquí directamente. Aquí sí. Entonces dibujamos ahí nuestra tabla. Sí, esto pues obviamente lo hacemos dinámico, ¿no es cierto? No lo vamos a estar dibujando así, pero lo podemos hacer dinámicamente, iterando sobre algún arreglo, ¿sí? que podamos tener y recibir desde las variables, ¿sí? Que van a estar aquí incluidas. Tenemos este otro componente, promotion, que le da una forma también diferente de realce ahí al contenido, y este subcopy, que hace que el texto aparezca con una letra un poquito más pequeña. Entonces vamos a ir a probar, vamos a enviar un correo de prueba con estos componentes y vamos a ver qué es lo que hace cada uno. Acá vemos que ya se ha creado, ¿sí? Vemos acá y fíjense la diferencia ya, ¿sí? Fíjense cómo nos llegaba este mail prácticamente en plano, ¿no es cierto? Pero fíjense acá, y ya es diferente. Tenemos una cabecera, ¿sí? Con el nombre de nuestra aplicación, que le dimos blog de Chalo, y esto nos está enviando a la dirección, ¿no es cierto? Cuando nosotros damos clic aquí, por ejemplo, si yo hago, en este caso, nos va a enviar al- a la ruta de nuestra API, ¿sí? Pero a través del sandbox. Lo único que quiero mostrar aquí es que cuando hacemos eso, hacemos clic ahí, el Mailgun nos dice, pues el usuario abrió ese correo y además le hizo clic a algo en el mail, ¿sí? Y fíjense, entonces tenemos: hola, tu artículo recibe un nuevo comentario. Este es el texto del comentario. El botón, ¿sí? Que igual nos hace una redirección, ¿sí? Aquí está la imagen. Ahora no se cargó por la pésima conexión con la que estoy en este momento, pero aquí debe aparecer ya la imagen. Y el botón, sí, gracias, el blog de Chalo y el footer, ¿sí? Estos componentes, header que tenemos aquí y footer que está acá, aquí no lo hemos incluido porque estos son parte de este componente, ¿sí? Mail message. Este tiene ya como esta plantilla, este layout, ¿sí? Entonces tiene la cabecera y tiene el footer, ¿ya? Entonces por eso es que estos se incluyen así automáticamente en nuestro mail, ¿sí? Entonces ya tiene un color diferente y sí, el mail se presenta de manera diferente. Sí, ahora podemos nosotros también personalizar los estilos de estos componentes, ¿sí? Si es que queremos algo más adecuado para nuestra aplicación, entonces tenemos que utilizar este comando para traer estas plantillas que está utilizando el Laravel, ¿sí? Y que nosotros la podamos personalizar. Entonces, si ejecutamos el comando, ¿sí? Fíjense lo que nos dice: copied directory, ¿sí?
Entonces ha copiado este directorio, ¿sí? Que está dentro de vendor. Entonces lo podemos esto verificar, ¿sí? Algo, ¿sí? Que siempre hay que recalcar es que todo lo que está dentro de vendor, y lo decía al inicio del curso, todo lo que está dentro de vendor no debe modificarse porque esos cambios se van a perder. Entonces en este caso, si nosotros queremos personalizar eh, estos templates que están aquí en Laravel, Frameworks, SRC, Illuminate, Mail, está por acá, Resources, Views, HTML. ¿Sí? Todo esto que tenemos aquí, ¿sí? Aquí en Themes, ¿sí? Aquí está el default CSS. Pero si queremos personalizarlo, jamás debemos hacerlo aquí, ¿sí? Jamás, porque todo lo que hagamos aquí se va a perder, ¿sí? Porque el vendor está ignorado, ¿no? Jamás se va a subir al GitHub, o si no, no se le va a hacer un versionamiento. Entonces, lo que hace este comando es copiar esto y copiarlo dentro de un lugar donde nosotros sí podemos personalizar y podemos versionar todo lo que hacemos ahí. Y eso es en Resources. Entonces nos dice, lo copié a Resources, View, Vendor, Mail. ¿Sí? Entonces Resources, Views. Ahora fíjense, tenemos aquí el directorio Vendor, Mail. Y aquí tenemos, ¿sí? La versión de texto, ¿sí? de todo esto. O la versión de HTML. Y aquí en Themes tenemos el default CSS. Y en Default CSS, pues nosotros podemos cambiar el color de las cosas y sí, pues, darle toda la personalización CSS que queramos. Y aquí están, fíjense, todos los componentes del button, footer, header, layout, message, panel, promotions, copy table. ¿Sí? Y acá tenemos la versión en texto plano, ¿sí? de todo esto. ¿Sí? Entonces cuando queremos enviar en texto plano, utilizamos esto, ¿sí? Y lo podemos personalizar. Cuando enviamos en HTML, entonces personalizamos esto. Entonces vamos a hacer esta prueba. Vamos a cambiar algo en este theme. Vamos a cambiar el color de los H1, ¿sí? de este texto principal. Entonces abrimos aquí, vamos a darle un color verde, ¿sí? que se resalte ese color del título. Y listo, podemos probarlo. Hacemos el envío. Mientras eso se envía, vemos que ya nos llegó este nuevo correo por acá. Y fíjense, aquí vemos todos los componentes. Este es el panel, esta es la tabla, este es el promotion, ¿sí? En una línea punteada. Y este es el subcopy. Entonces podemos ya de manera súper fácil tener un mail con algo de estilo, ¿no? Y diferentes componentes en los que se van a ir agregando. Aquí el table no está mostrándose bien, está mostrándose eh, con las líneas, ¿sí? Pues eso no es la idea. Y aquí quizás es algo de espacios nada más, por lo que no nos está mostrando bien y nos está mostrando ahí las líneas. Algo que hay que destacar de esto es que sí, la diferencia entre las columnas, ¿no? Laravel, fíjense aquí, la división no tiene los dos puntos. Aquí tiene estos dos puntos al inicio y al final. Quiere decir que el contenido de esta columna va a ser centrado, ¿sí? Y acá tiene solo los dos puntos a la derecha. Quiere decir que el contenido de esta columna va a ser alineado a la derecha, ¿ya? Entonces súper sencillo, súper rápido utilizar el Markdown para nuestros correos. Estoy seguro de que quizá era en los espacios que estaban por ahí mal,
mal puestos, ¿sí? Ahora, enseguida que nos llegue el correo, lo, lo verificamos, ¿sí? Entonces aquí ya nos llegó. Entonces, miren, tenemos ya cambiado el color del H1 y la tabla, entonces, ahora sí se muestra bien, ¿sí? Entonces lo que les explicaba, ¿sí? Alineado a la izquierda, centrado y alineado a la derecha, porque aquí está con los dos puntos, ¿sí? El inicio y el final, y aquí los dos puntos al final. De una forma súper rápida podemos crear una tabla, ¿sí? HTML utilizando el Markdown. Markdown se utiliza bueno, en varios lugares, ¿no? Uno de ellos es en los README de GitHub, ¿sí? Ahí se escribe todo con Markdown para escribir la documentación, la explicación, sí, de instrucciones de instalación y todo de las librerías y explicación del repositorio en general. Y eso sería todo para eh, lo que son el envío de correos, ¿sí? Hemos visto hasta la personalización de de los templates, ¿sí? Por último, si quisiéramos nosotros, podemos, en este caso modificamos el CSS, ¿no es cierto?, el default, pero podemos también crear uno nuevo, ¿sí? Y lo tenemos que crear en este directorio de Resources, Views, Vendor, Mail, HTML Theme, ¿sí? Que es donde está el default que acabamos de nosotros modificar, ¿sí? Entonces tenemos que crear ahí dentro un nuevo CSS y luego tenemos que configurar en la opción Theme del archivo config mail, ¿sí? Entonces Markdown, Theme, Default. Entonces aquí podemos cambiar y poner el nombre del nuevo CSS que creamos, ¿sí? Y en los paths ponemos, ¿sí? En dónde está ese CSS que acabamos de crear, ¿sí? Entonces views vendor mail, ahí va a estar, ¿sí? Como sea que le llamemos al nuevo. Si queremos personalizar un tema de algún correo específico, ¿sí? Entonces en la clase Mailable, ¿sí? En la que creamos, ¿sí? De que está aquí. Entonces aquí tendríamos que añadir una propiedad, ¿sí? Theme, ¿sí? Con el nombre del tema que deseamos utilizar, ¿sí? Entonces si queremos que algún mail tenga algún diseño, alguna combinación de colores específicas, entonces podemos crear de igual forma el tema, ¿sí? Los temas son los CSS y aquí añadimos el tema o el CSS específico y aquí añadimos una propiedad theme y le damos el valor, ¿sí? Del nombre del CSS que hayamos creado acá, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que podemos personalizarlo, ¿sí? Tenemos ya correos, ¿sí? Que se ven bien, ¿sí? Obviamente es solo una prueba, pero tenemos imágenes, tenemos botones, links, tablas, secciones resaltadas, tenemos adjuntos y tenemos ya todo configurado. ¿Sí? Eso sería todo. Creo que vale la pena una última celebración. Esta es una de las últimas secciones ya del curso. Eh, y nos queda solamente la parte de probar los endpoints, ¿sí? Con pruebas unitarias. Eso lo veremos en la última sección, ¿sí? De este curso de Laravel. Y hasta eso será con ustedes. Mucha suerte.